Y a veces nosotros no llegamos a hallar gracias entre los ojos del Señor porque no logramos hacer lo que nosotros nos proponemos hacer para el Señor. Pero el Señor dice, el Señor viene y nos recuerda, dice que para nosotros el Señor tiene un propósito al pasar todo eso porque en la vida de José no fue fácil pasar todo esto, todo vino uno tras otro, no sé cuánto tiempo había José durado, vino otro tras otro, y a veces cuántas veces en nuestras vidas, bueno, en mi vida ha venido tantas cosas que digo el Señor, ¿por qué no esperas que mi corazón sane para que usted me manda otro? Pero el Señor así lo quiere. Y cuando nosotros aceptamos que pues es el Señor, y a veces es difícil aceptar, decir, bueno, ni modo, Señor, que sea tu voluntad. Pero en el dolor que uno está pasando, es muy difícil aceptar. Un tiempo yo viví hace como aproximadamente como 4 años, 5 años. Estaba en la iglesia, iba en la iglesia y en eso uno de mis hermanos me llamó, me dice, voy a ir contigo, voy a ir para Estados Unidos. Le digo, no, no puedo, no puedes venir, no tengo cómo traerte. Y él dice, voy a ir. Y él se vino. Y y él se quedó en el desierto hasta ahora. No sabemos nada de él, pero yo confío en el Señor. Que le digo, me fue fácil, me fue difícil aceptar, sí, pero le digo al Señor, si no lo veo aquí, algún día lo veré contigo. Y yo sé porque él aceptó al Señor antes de venir. Y yo confío en eso. Y en eso acababa mi hermano desaparecer. En eso, cuando mi papá se muere. Se muere mi papá. Y mi papá se murió en mi cumpleaños. El 1 de noviembre él se muere. O sea, un año, no tenía un año, uno tras otro. Atrás de eso viene, se me enferma mi mamá. Después de eso, o sea, era uno tras otro, pero el Señor me tuvo en pie. Y a veces uno dice, pues es mi familia, o sea, no, a mí no es mi familia, es mi familia que está pasando, pero cuando uno ama a nuestra familia, nos hiere a nosotros. Nosotros somos lo que sufrimos, pero el Señor, porque el Señor dice, tiene propósito para nosotros y el Señor nos mantiene en pie, nos mantiene en pie. A veces uno se sorprende, dice uno, tantas cosas pasó y aún sigo aquí. Pues la mano del Señor ha estado con nosotros y así estuvo con José. Dice José halló gracias en el Señor. Amén. Pero lo que me llamó aún más la atención después de lo que el proceso que José pasó, todo lo que había pasado con su familia y lo que él vivió en carne propia, porque él pasó uno tras otro, ahí sí como dice, en tierra ajena, porque bueno, el Señor le dio, pero no por decir él fue voluntario, sino que a él lo vendieron. Y y lo que me llamó más la atención es el perdón, el perdón que José hizo. ¿Por qué José halló gracias en los ojos de Dios? Porque él no, no guardó el rencor en su corazón, lo que sus hermanos hizo. Y aquí vemos, dice, vamos a ver en Génesis 45. Dice, no podía, cuando sus hermanos, pues la historia dice que los hermanos de José llegó tiempo de hambre, después de que José reveló el sueño de Faraón, que había 7 años de hambre, 7 años de abundancia. Entonces, en ese proceso que José tuvo encuentro con sus hermanos, es cuando había tiempo de hambre.
y sus hermanos de José se fueron a comprar comida en Egipto, pero ellos no sabían que José era sus hermanos, porque ellos dijeron a su papá, dice, José está muerto, José lo devoró no sé qué animal le devoró José, pero José está muerto. El papá de José guardó luto a José por 7 días, pero ellos no sabían lo que el Señor tenía para José. Ellos se encuentran aquí con José, dice, no podía ya José contenerse de delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar y gritó. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder, quedaron por sí sorprendidos. Dice, ¿vive aún mi padre? ¿Por qué estaban turbados de delante de él? Porque no podían responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, ahora, dice, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que bendices al Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios de delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió de delante de vosotros para preservaros, dice, posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Amén. Aquí dice, el Señor tenía propósito lo que el Señor iba a hacer en la vida de José y en la vida de su familia. Por eso el Señor dice, y lo que me gustó más, dice que José no guardó el rencor, no guardó el odio en su corazón. Y también dice en la Biblia de Primera de Samuel, cuando el rey que era el rey a donde cuando David fue rey, ¿cómo se llama él? Saúl, el rey Saúl, sí. Igual porque en la Biblia dice que el Señor entregó a Saúl en sus manos. O sea, Saúl estaba dormido, porque Saúl perseguía a David, y el Señor dijo, o sea, ya está en tus manos. Y el rey David llegó, pero el rey David dijo, Señor, que el Señor guarde mis manos de tocar al ungido del rey, dijo. Amén. Y allí vemos que David perdonó a Saúl en su corazón, a pesar de haber seguido. ¿Cuántas cosas Saúl no hizo? ¿Cómo dice? Saúl le hizo la vida imposible al David, porque le persiguió, lo iba a matar después de que había casado con su hija. ¿Cuántas cosas no hizo Saúl? Por decir un ejemplo, ¿no? Dice uno, no, hombre, híjole, tantas cosas que me hizo, o sea, ¿cómo no hacerlo? Ya está en sus manos, el Señor lo había entregado allí. Pero él dijo, él lo perdonó. Si lo perdonó la vida es porque había perdonado en su corazón. El corazón del rey David estaba sano. Y porque estaba sano, y porque fue al principio, fue el inicio todo esto que el rey David vivió, fue el inicio de su
de su proceso con el Señor. Fue el inicio de lo que el Señor iba a hacer con él. ¿Y cuántas veces nosotros en cuanto iniciamos, vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen cualquier cosa, viene en nuestras vidas que nos desanimamos o que nos enfermó a un niño, ya no vinimos una vez, ya como que va disminuyendo. Porque es el principio. Aquí nos muestra dos historias que fue el de José, fue el inicio con el Señor que le pasó todo esto, y el rey David también. Y a veces así en nuestras vidas, pero ellos llegaron a obtener lo que el Señor tenía para ellos después de todo el proceso. Y así somos nosotros hoy en día. ¿Cuántas cosas no vienen a nuestra vida si nosotros resistimos? Dice el Señor, el que resiste al diablo huirá de vosotros. Si nosotros nos resistimos en los caminos de Dios, aunque venga esto, venga el otro, si nosotros somos firmes en los caminos de Dios, vamos a lograr lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a llegar a obtener el propósito del Señor para nosotros. Y no solo en nuestras vidas, y aquí dice que para toda nuestra generación. ¿Y quiénes son nuestra generación? Nuestros pequeños, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi padre, pues, era un alcohólico. Mi madre, pues, no conoce a Cristo. Pues el Señor tuvo misericordia de mí. Y Él puso sus ojos en mí. Si él ha puesto sus ojos en mí, es porque Él ha rompido una cadena donde va ligado por decir al Señor, aquí no perteneces, este no es para ti. Entonces, si yo permanezco en los caminos de Dios, yo permanezco, no importa las luchas, no importa las pruebas, no importa la dificultad, no importa que uno no puede y uno está siempre buscando al Señor, buscando agradar al Señor, buscando para que el Señor haga algo en mí. Porque sí, a veces es fácil decir, no, pues yo busco al Señor, yo voy en la casa de Dios, yo hago esto, no es lo suficiente. Si no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con todo el deseo dentro de nosotros, no vamos a resistir todo lo que ellos resistieron. No vamos a resistir cuando viene cualquier obstáculo en nuestros caminos. No vamos a poder decir, ok, pasarlo o quitarlo. Pues no, porque si lo quitamos, pues no vamos a ver que el Señor obra allí. Tenemos que pasar la lucha, tenemos que pasar toda la dificultad que hay en este mundo. Pero como la Biblia dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces nosotros, ahí dice que nosotros tenemos al Señor que nos detiene la mano para seguir caminando. Amén. Y lo que más, mira, cuando José pasó todo este proceso, todo lo que sus hermanos lo vendieron y todo lo que pasó en Egipto, y ya cuando él tuvo un encuentro con sus hermanos, con su papá, era una bendición, porque si él no se hubiese resistido, la promesa de Dios no hubiera llegado a su vida de él no hubiese encontrado con su papá. Después de que él encontró a su papá, a sus hermanos, y su papá lo bendijo a José. Mira la bendición que dice, que Israel bendijo a José. Está en 49:22. Dice, aquí cuando ya Jacob ya se iba a morir, estaba en una cama, llamó a todos sus hijos para bendecirlos, pues hubo de todo, pues fue la promesa, el Señor puso, si Él lo hizo es porque el Señor puso en Él. Y dice, me gustó, dice, aquí era bendición de José, le tocaba a José, por decir se presentó José delante de él, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a un fuente. Amén. Esa es la bendición. Si José no hubiese pasado todo ese proceso, dice rama fructífera, sí busqué en la traducción, pero es algo que lleva fruto.
es como un árbol que está donde pasa el agua. Va a dar fruto porque siempre tiene agua. Pero una rama, un árbol que no tiene agua, pues no va a dar frutos, sus ojos no va a ser verde. Y aquí dice que Jacob bendijo a José, es la bendición que le tocó. Si no se hubiese encontrado, no hubiera recibido la bendición. Amén. Amén. Y es lo que uno llega a obtener en su vida cuando uno deja que el Señor obra en nuestras vidas. Una parte que me gustó dice que todas las cosas que pasan en nuestras vidas, todas cosas malas, dice, todo obra para bien. Porque la gloria y la honra lleva al Señor, porque pues todo pasamos, ahí sí como dice un dicho, ¿no? Todo tiene solución, menos la muerte. Porque un problema, buscamos la solución. Cualquier obstáculo que viene, buscamos una enfermedad. Si es la voluntad del Señor, nos va a sanar. Y si no, no. Pero siempre todas las cosas tienen solución. Amén. Así que si tenemos el Señor, dice, tenemos todo. Amén. Y vamos a ver en... Amén, José dice... Vamos en San Juan 17:20. Amén. Qué importante es el perdonar, el perdonar en nuestro corazón. Amén. Ese es muy importante, el perdón y el amarnos, la unión, lo que tuvo José con sus hermanos. Eso es muy importante en nuestras vidas, porque es muy importante la unión. Porque si nosotros perdonamos, encontramos la unión, por decir, porque nuestro corazón está limpio. Amén. Porque si en nuestro corazón hay una herida, hay un algo que es como una espina, no sé qué día, casi lloraba porque estaba acomodando la ropa de Joana y ahí había un mueble. Y en eso, y meto la mano y que se me va metiendo una espina en las uñas profundas. Me puse a llorar porque yo quería orar dentro de mí, porque estoy sola y yo quería orar, pero dije, voy a terminar de acomodar todo esto, después me pongo a orar. Dije, después me pongo a orar porque mi mente no va a estar ocupado que quiero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Metí la mano y que se me entró una espina. Dije, Señor, dije, perdóname, yo sé que tú me estás llamando, yo sé que tú quieres que yo te dé gracias, yo sé que tú quieres que yo te alabe. Y casi llorando sacaba la espina y solo saqué la mitad. Y con esa espina dentro de mi mano, pero me estorbaba, lo quise dejar allí. Dije, pues lo voy a dejar, dije, o sea, y lo tocaba, me estorbaba esa espina dentro de... Y yo llorando, pues me dolía, porque me dolía. Y lo que yo quería es sacar, dije, así es nuestro corazón. Cuando uno tiene algo dentro, lo que quiere uno es sacar. Dije, con que saca esa espina voy a sentir la paz otra vez, porque es algo que no nos deja, una espina o algo que nos estorba, no nos deja vivir en paz. Nuestra mente, aunque dice, ok, aquí está, pero nuestra mente allí está. Y es así cuando dentro de nosotros hay algo que nos estorbe. Por ejemplo, el guardar rencor, o un ejemplo, nuestro corazón está herido. Nos hicieron algo, o hicimos algo, o hay algo que no hemos perdonado, o no nos han perdonado, porque a veces uno dice, ya pedí perdón. Pero ellos, por decir, si uno pide perdón a un hermano, una hermana, dice, perdóname. Un ejemplo, pido perdón a mi esposo, digo, hice algo, perdóname. Pero él va a saber mi actitud con que yo pedí perdón. Y después voy a decir, pero, y la conciencia a veces de uno no queda tranquilo, porque uno sabe que no pidió con el corazón, y la persona quien a uno le pide perdón, ellos saben que uno no pide perdón.
Entonces, en nosotros tiene que haber una sinceridad de perdonar o de pedir perdón. Amén, para que nuestro corazón esté limpio y así podemos alabar al Señor, así podemos agradar al Señor, porque en la Biblia también dice, si traes tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, ve, pídele perdón, después tráigame tu ofrenda. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y ya cuando en nosotros hay perdón, hay unión, hay amor, hay un lazo que por decir no nos une, pero si en nosotros no hay perdón, o sea, no nos une, aunque uno dice sí, pero no. Estaba leyendo, escuchando la Biblia, porque a veces pongo en audio para escuchar, y allí dice, estaba Jesús diciendo, decís paz a tu hermano, dice, y no tienes la paz. Dice, y a veces así somos nosotros. Decimos, perdóname, si nosotros no hay perdón todavía. Nuestro corazón tiene que ser perdonado para que nosotros para que podamos perdonar a otros. Y es lo que hizo José y David. Ellos perdonaron en sus corazones. Ellos dijeron, o sea, todo lo que hicieron, un ejemplo, si hubiese sido José, pues tú me hiciste eso, no te doy comida. O tú me mandaste para acá, ahora sufre, ahora muere tú y tu padre, porque ellos vendieron a José, pues no, y así como ellos, un ejemplo, hubiese redargullido el corazón, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a buscar a dónde iría o algo, pero ellos se lo vendieron y ya, porque dentro de ellos había envidia, había este odio, y José sabía que ellos tenían eso. Pero José aún así no le importó, él lo perdonó, y él amó a sus hermanos, y por eso Dios los unió a ellos. Amén. Y aquí también, yo había leído, creo, la oración de Jesús, pero no había puesto importancia en ella. Estaba escuchando una alabanza ayer, y yo me enfoqué en otro capítulo. Y luego en eso me puse a leer este capítulo 17, allí me encontré. Y dice, está en el 17:20. Cuando el Señor dice, Jesús oró por sus discípulos, es cuando es dice, como dice el título, ¿no? Y aquí hay varias veces, pero voy a agarrar uno de esos. Dice, está en 17:20. El Señor estaba orando y dijo, mas no ruego, estaba rogando por sus discípulos, 2 discípulos que él tenía. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y lo busqué en otra traducción y dice que se amen, porque dice que se amen unos con otros. Dice, si en nosotros hay perdón, y el Señor ya intercedió por nosotros, Él está intercediendo por nosotros ante el Padre, que haya en nosotros unión, que haya en nosotros amor, que dice que seamos uno como iglesia. Que ya cuando nosotros haya unión, haya uno solo, porque si somos cuerpo, un ejemplo, este templo, ¿no? Este templo es uno solo, pero no puede ser uno solo. Por ejemplo, el que detiene es uno solo. Cada nosotros somos muy importante en los caminos de Dios, porque somos parte de Cristo. Un ejemplo, yo sin un pie no voy a poder caminar bien, sin una mano no voy a poder hacer las cosas bien, sin un ojo no me va a alcanzar ver todo. Otro día iba manejando y traté de cerrar un ojo a ver cómo yo podía mirar, pero si cierro un ojo se me va la fuerza del otro ojo. Si usted cierra un ojo así, mira así,
como que se apaga la fuerza, como que se disminuye. Es como un lámparo que está encendido. Si está todos los focos, está fuerte, alumbra bien, pero si se apaga, disminuye por decir, la luz. Y nosotros, eso somos nosotros como pueblos de Cristo. Somos parte de Él. Y el Señor está pidiendo por nosotros que seamos uno. Pero ¿cómo podemos hacer uno? Perdonándonos, diciendo al Señor, que decimos al Señor, pero uno dice, pero a veces decimos, pero no tengo a quien perdonar. Nadie me hizo daño. Pero si no nos acordamos, decimos al Señor que nos revele cuál es el perdón, cuál es a qué lado debemos perdonar, quizás con su hermano carnal, quizás porque si en nosotros, por decir, como hermanos, no puedo ver a un hermano, pues si no puede usted amar a su hermano carnal, ¿cómo nos vamos a amar nosotros mismos? No podemos amarnos. Porque el amor viene, por decirlo, es como la obediencia de los niños viene de la casa para afuera. Y el amor es así, tiene que ver en la casa y para otros. Pero si a veces no hay eso, pues debemos, si hay nuestros hermanos, nuestros papás, nuestra mamá. Yo me acuerdo antes cuando yo tuve a mi hijo, a Isaías, yo llamé a mi papá, le dije a mi papá, dije, perdóname, porque no fui la mejor hija, no fui la que usted quiso, y pues le pedí perdón por todo, porque había vivido con él, pues ya aquí pues a lo mejor no le hice algo que a él no le agradara, porque ya no vivía con él. Por ejemplo, con mi mamá, a veces yo le divido perdón a mi mamá porque no te llamé ayer, no te hice esto, o no pude enviarte tu dinero que me tocaba enviar, no te lo envié, perdóname. Y es así, cuando el amor llega a nuestras vidas, tenemos que perdonar, pues yo también necesito perdonar para que el amor del Señor, para que la unión entre nosotros sea más grande y que el Señor se agrada. Estaba viendo una reflexión que tocó mi vida. A veces me acuerdo, dice, en una familia había un matrimonio. En ese matrimonio era una familia que tenían todo, estaban bien cómodamente. Y en eso tenían una hija, una sola hija tenían. Pues la hija tenía 17 años y dice que el papá siempre le decía, pues a la hija no le faltaba nada. Nada por decir que no tengo dinero, que no tengo esto, que no como bien, que no, nada. La hija tenía todo. Y en eso le dice su papá, mija, no te vayas a meter con un muchacho que no te valora. Pero ni siquiera pienses quedarte embarazada de alguien fuera de un matrimonio. Quiero que cases, ese es lo mejor para ti. ¿Y qué hizo la hija? Eso mero fue a hacer. Buscó a un muchacho de su escuela. Ese muchacho no vivía bien, tomaba, drogaba y vivía en un pueblo, pero la joven vivía en una ciudad. Y en eso, pues la hija se acordó de lo que su padre había dicho, y lo que hizo, se huyó. Se fue de su casa, se fue atrás del muchacho. El muchacho lo llevó a un pueblito. Y allí comenzó la vida de la joven. El muchacho lo pegaba, lo maltrataba, no le daba de comer y lo mandaba a trabajar para que él sea el mantenido. Y en esa violencia que ella vivía, perdió a su bebé. Y ella empezó a trabajar más duro, trabajaba en la casa de los vecinos, a lavar ropa, lavaba ropa, hacía cualquier cosa para llevar dinero a su casa. Y en uno de esos días ella estaba lavando cuando pasó dos señores y dice, muchacha, ¿qué haces? Ando trabajando, dice, estoy lavando ropa. Dice, ¿no te gustaría trabajar en un lugar mejor? Y dice ella, pues quedó pensando, dice, pues esta es mi oportunidad para que yo salga de esta vida, pues ya nadie me detiene, el bebé que yo tenía ya lo perdí y mi esposo toma, no le importo, no me da atención. Y dice, sí,
está bien. Y dice los señores, ok, mañana nos vemos a las 9 a tal ciudad. Y dice, ok. Y se fueron y ella se fue para su casa y llegó y se puso a pensar en su casa, en su cama, se puso a meditar. Y se acordó que por ese camino que ella iba a ir, porque iba a tomar un tren para llegar al lugar donde iba a trabajar, y se acordó que en ese camino pasaba enfrente de su casa donde ella vivía con su mamá, con su papá, y agarró una nota y se puso a escribir y dijo, dijo, papá, te envío esta carta por la razón. Me gustaría que tú me perdones. Perdóname porque te deshonré, te dejé mal, no te obedecí, pero estoy pagando. Mi bebé se murió, mi esposo me maltrata. Perdóname, papá, por favor, perdóname. Solo te pido tu perdón. No pido otra cosa más, no pido regresar a vivir contigo, no pido eso. Solo necesito tu perdón. Y si me perdonas, papá, solo quiero allí en un árbol, enfrente de su casa había un árbol de tamarindo. En ese árbol quiero que tú sacas un pañuelo blanco, amárralo allí y para mí será señal de perdón. Y dice, y si no, papá, también te entiendo mucho. Y dice, ok, envía la carta y se fue. El siguiente día ella se levantó, tomó el tren y ella quiso que por decir la ventana que pasa donde está su casa, ella quiso agarrar esa ventana para ver su casa, para ver el pañuelo, si allí estaba, y no le tocó, le tocó en medio del tren. Pero hay dos, en esa ventana estaban dos ancianos y ella dijo, pues voy a hablar a ellos para que ellos miran por mí. Y ella se acercó a los ancianos y dijo, pido un favor grande, es de suma importancia para mí, dice, quiero que tú veas en esa vuelta donde va a pasar ese tren, ya queda poco tiempo, en esa vuelta que va a pasar el tren, allí hay una casa enorme, grandísimo la casa, dice, con un patio enorme, gigante el patio, y hay un árbol de tamarindo igual grandísimo. Esa casa es enorme, no puedes equivocarte, es la única casa. Y dice, ajá, dime señorita. Y el chofer estaba diciendo, siéntate, pero ella no hizo caso y dijo, por favor, allí en ese tamarindo, dice, allí habrá un pañuelo blanco, una cinta blanca, allí habrá. Y si no hay, también me avisas. Si hay, me avisas. Y se volvió a sentar. Y ya se estaba acercando un poquito el tren y volvió a decir, por favor, no dejes de mirar ese paño, esa cinta blanca. Necesito, ese es lo único que quiero. Y ya pasó el tren y se para el tren y llegó el tren. Y dice la señorita, dice que se acurrucó su cabeza en medio de sus pies, diciendo, o sea, ¿qué habrá? ¿Será que mi padre me perdonó o no me perdonó? ¿Me perdonó o no me perdonó? Y dice, anciano, ¿qué viste? Dice, pues veo una casa enorme, precioso la casa, con un patio gigante, un árbol de tamarindo. Sí, ya lo sé, pero dime, ¿ves un paño blanco o no? Dice, señorita, no veo un paño blanco, no veo eso. Y dice, veo la casa blanca, el patio blanco, el árbol blanco. Dice, y dos ancianos, dice, agarrando una manta blanca. Dice, esa es tu casa. Y ella se bajó y los señores estaban ahí. Y dice, no quise poner un paño pequeño porque no ibas a alcanzar a ver. Mi amor por ti es grande, es enorme, dice, y es el amor de Dios para con nosotros. Así es el amor de Dios, grande, enorme. El Señor nos dice, a veces uno dice, quiero ver tu mano, quiero verte. Y dice el Señor, la misericordia del Señor para con nosotros es grande, es enorme. Y a mí me tocó esta historia y yo lloraba y mi esposo decía, ¿por qué lloras? Dice, ¿no lo entendiste? Le digo, dice, no. Dije, ok, está bien. Pero para mí
me gustó esa historia porque el amor de Dios es así para con nosotros, amén. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, porque el amor es grande, el Señor quiere para que permanezcamos en pie, para que permanecemos en sus caminos, porque Él quiere algo, tiene algo para nosotros, amén. Y el amor de Dios es grande, amén. Y dejo con esta palabra y espero que Dios los dé más revelaciones a través de eso, y perdóname si no pude compartir, y ante todo también les pido perdón si a alguno de ustedes he ofendido, a lo mejor con una mirada, a lo mejor por no saludarlos, o a veces cualquier cosa, amén. A veces uno dice, oh, pues la hermana no hizo algo, y como que eso guarda ahí, amén. Bueno, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Pero digo, Señor, perdóname, amén, porque a veces no es uno, amén, es el enemigo a veces que quiere dañar nuestro corazón, pero les pido perdón, y ojalá que el Señor les habló en esta noche, a mí el Señor me habló, amén.